saluda María Inés Valle, soy analista de admisibilidades y normas técnicas en la Unidad de Inteligencia de Mercados de HEXPORT. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este que es nuestro último webinar del año relacionado a temas de normativas no arancelarias. Luego de varias actividades de este tipo que llevamos a cabo durante el 2023. Esta mañana para nosotros es un honor llevar a cabo este evento denominado Industria Alimentaria, un nuevo enfoque de inocuidad y calidad con SQF. Por lo cual, para iniciar, les presento a nuestro experto, el ingeniero Luis Alberto Cruz, quien funge como representante de SQF en México desde el año 2004. Él es experto en medidas sanitarias, fitosanitarias e inocuidad de alimentos con 33 años de experiencia. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chimpingo, especialista en parasitología agrícola. Además, maestro en Administración de Negocios con mención honorífica por la Universidad Tec Milenio. Fue agregado agrícola de la Embajada de México en Washington y es consultor certificado en Six Sigma, PMBOK y Project Management, así como capacitador registrado de la Product Safety Alliance de la Universidad de Cornell. Previa a dejar en la palabra al ingeniero Cruz, me gustaría destacar algunos puntos. Para consultas no vamos a abrir el chat, el micrófono, perdón, únicamente va a estar habilitado el chat. Entonces les agradeceremos colocar ahí sus consultas y al finalizar el evento, pues Luis Alberto va a tomar un tiempo para solventarlas. También les vamos a compartir el link que los va a llevar a la encuesta de satisfacción. Agradeceremos muchísimo sus comentarios para continuar avanzando y mejorando en estas actividades. Y el material se les va a hacer llegar en los próximos 2, 3 días más o menos, mientras que la grabación en unas 2 o 3 semanas aproximadamente. Entonces, nuevamente a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y Luis, lo dejo en la palabra. Muchísimas gracias. María Inés, muchísimas gracias por esta oportunidad que tenemos de colaborar con la Asociación de Exportadores de Guatemala, AGEXPORT. La verdad estoy muy honrado de tener esta oportunidad y agradezco particularmente pues el primer contacto que tuvimos con don Amador Carballido, el director general de AGEXPORT, y quien posteriormente nos canalizó a esta escuela de negocios, en donde María Inés Valle pues ha sido fundamental en poder organizar esta sesión. Y pues agradecerles también a la industria de alimentos de Guatemala que nos acompaña el día de hoy. Hemos tenido la oportunidad de estar previamente en Guatemala, pues ya desde hace algunos años. Ahora van a ver el resultado de algunos de esos trabajos que hemos hecho previamente. Y por supuesto que los invito a que pues coloquen sus preguntas, sus comentarios en el apartado del chat. Me parece que también hay una sección de preguntas y respuestas que vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes al final del evento, ¿no? Muy bien, bueno, pues entonces en este momento deben ustedes estar viendo la pantalla inicial de esta presentación. Vamos a tratar de hacerla un poco más dinámica de lo común. Vamos a utilizar algunas herramientas aquí para resaltar algunos comentarios que pueden ser importantes respecto del tema que nos ocupa el día de hoy, en donde el Instituto SQF pues está promoviendo y está buscando que la industria de alimentos en general pues tenga este nuevo enfoque hacia la inocuidad y la calidad, con la perspectiva que tienen pues los agentes de mercado, los agentes comerciales que están atrás de estas certificaciones. Primero que nada, pues permítanme presentarme. Inés hizo una breve reseña de mi actividad profesional. Nosotros empezamos hace 20 años con este grupo ABQ Consultoría Integral, con quienes de hecho desarrollamos algunas actividades en Guatemala por allá de finales de la década de los 2000. También con Helden Consulting Center, con quien hemos hecho capacitaciones en programas de buenas prácticas, de análisis de peligros y puntos críticos de control. Con la Alianza Internacional HACCP, con quien tenemos registro como capacitadores y promotores de esta herramienta de solución de aspectos de inocuidad y calidad de alimentos, pero particularmente en los últimos años, pues me he enfocado a trabajar con el Instituto SQF. Es una organización internacional con presencia mundial,
y a la cual pues hoy represento en el territorio de México y Centroamérica. Alguna vez tuve la oportunidad de trabajar en todo el continente, pero pues la familia ha crecido, ahora tenemos más clientes en más regiones y hemos tenido la oportunidad de abrir una oficina en Bogotá, Colombia y otra en Porto Alegre, Brasil, desde donde en estos tres grupos de trabajo estamos atendiendo todo el continente. Mi residencia habitual es el estado de Guanajuato en México, que es el centro norte del país, pero hoy me encuentro transmitiendo desde la bellísima tierra del estado de Chiapas, que es vecina de Guatemala y que yo sé que ustedes la conocen muy bien. Comparten muchos temas culturales, gastronómicos, inclusive de tradiciones en la industria alimentaria, y créanme que los retos que tienen ustedes son muy parecidos, muy similares a los que tenemos aquí en esta región del sureste mexicano, colindante con Guatemala. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar. Fíjense que el Instituto SQF en realidad es una división de esta organización llamada FMI. Ojo, no la vayan a confundir con el Fondo Monetario Internacional. No tenemos tanto dinero, sí tenemos un poquito de dinero, pero no tanto dinero. El FMI, desde la perspectiva de los alimentos, es el acrónimo de una organización que se denominó Food Marketing Institute. Este Food Marketing Institute se convirtió, pues a mediados de la década pasada, en The Food Industry Association. Y este Food Industry Association ahora representa no solamente a cadenas de supermercados, que siempre ha sido el fuerte de esta organización, sino también hoy incluimos a mayoristas, a industrias de alimentos y prestadores de servicios, como pueden ser centros de capacitación, consultoría y certificación. Entonces, hoy esta organización, que desde 1977 apoya el desarrollo de la cadena de suministros de alimentos en Norteamérica y en 65 países, además de Estados Unidos, pues es realmente el foro donde se desarrollan estas iniciativas, ¿no? ¿Y quiénes están atrás de este grupo? Bueno, pues ustedes los van a ver aquí en esta lámina. Probablemente ustedes han tenido la oportunidad de comprar en alguno de estos supermercados, como puede ser, por ejemplo, Walmart y toda la presencia que tiene en México y Centroamérica. Seguramente han tenido también la oportunidad de participar en algún supermercado H-E-B. Cuando han tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, seguramente han comprado en Whole Foods o han comprado en Kroger o han comprado en Aldi, que también es un supermercado europeo que ahora tiene presencia en Estados Unidos. ¿Quién no ha ido al Target para comprarse ahí unos zapatos o inclusive comida, ¿no? Pero algo que nos llama la atención, por ejemplo, es que hoy el interés está centrado en el comercio electrónico. Y por ejemplo, Amazon ahora es parte de esta iniciativa. Y esto es importante porque no solamente Amazon es uno de los mercados, las plataformas de mercado en línea más importantes del mundo, sino que también todos los supermercados que he mencionado, todos están migrando a esa modalidad de comercio, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, el comercio electrónico en alimentos, pues es bastante importante, ya no solamente para los mercados desarrollados como pudieran ser Norteamérica y Europa, sino que ahora ya los podemos tener en países en vías de desarrollo como son México y Guatemala y en general en Centroamérica, ¿no? Obviamente hay restricciones, obviamente hay todavía algunas tareas que desarrollar, pero se está notando pues que este comercio electrónico pues está teniendo ese impacto que todos queremos, ¿no? Y bueno, esto pues genera una serie de preocupaciones para pues quienes están participando en esta industria, ¿no? Seguramente ustedes, si son compradores de alimentos, pues sabrán que la gestión de riesgos del proveedor es un tema de todos los días, ¿no? Tenemos que estar al pendiente de las entregas, de la calidad de las entregas, de que lleguen los productos en los volúmenes, en los inventarios correctos. Y luego de repente los temas logísticos pues llegan a ser una pesadilla, ¿no? Sobre todo cuando pues tenemos de repente situaciones inesperadas como guerras o situaciones de riesgo social, que pues en nuestros países estas cosas son comunes, pero pues a nadie le gustan, ¿no? Y esto pues tiene un impacto en los costos y en la consistencia de cumplimiento de estos proveedores, ¿no? Entonces, como comprador, pues uno trata de hacer lo posible buscando cumplir con lo que le llamamos el due diligence, que es el trabajo de desarrollar esa cadena de suministros y, por supuesto, proteger nuestra marca y nuestra reputación en el mercado. ¿Quién de nosotros no está preocupado porque sus productos, sus etiquetas, su marca siempre esté protegida, permitiendo pues que además tengamos una diversidad de proveedores y productos, ¿no? Pero esto no es único de los compradores, también los proveedores se hacen preguntas todos los días de, oye, ¿y cómo le vamos a hacer para cumplir con los requerimientos que nos piden ahora los compradores respecto, por ejemplo, al tema de cumplimiento normativo, ¿no? ¿Cómo le hacemos si nosotros posicionamos nuestras marcas en el mercado y queremos que esa protección de marcas se siga permaneciendo
siendo en situaciones de incertidumbre. Y algo que es importantísimo, ¿no? Todos tenemos que darle garantía al consumidor, todos tenemos que darles garantías al cliente. Muchas veces esas garantías de riesgo de repente no son tan específicas o no son tan sólidas, sobre todo cuando tenemos un aspecto cultural que de repente es retador, ¿no? Tratamos siempre en las escuelas, por ejemplo, de negocios de generar modelos de conducta, pero al final del día estamos sujetos a que las personas pues cumplan con ciertas expectativas y muchas veces los para que temas también nosotros culturales podamos no verificar, son porque tan... ahí es donde está, ese es el lado más inconveniente. Tenemos un poco de ruido. Ah, muchísimas gracias. Entonces, tenemos aquí un tema de cultura que también puede ser un reto importante para este tema, ¿no? Por supuesto, el vendedor pues siempre vende cosas de calidad y siempre busca que esas cosas de calidad se mantengan esa percepción por parte del consumidor, pero muchas veces el consumidor tiene una percepción de calidad diferente, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un vendedor que tiene también incertidumbre respecto de lo que va a enfrentar en el proceso de entregar sus productos en el mercado y poder cumplir con esas reglas de acceso. Entonces, específicamente hablando del tema de reglas de acceso, pues nos hemos dado cuenta el día de hoy que pues tenemos que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Y hoy sabemos que hay un pasaporte oficial, que son los certificados sanitarios, los certificados fitosanitarios, los certificados zoosanitarios, que los países establecen para permitir que los productos puedan cruzar sus fronteras. Pero ahora también hay pasaportes comerciales, ¿no? En donde el cliente te dice, bueno, ok, ya metiste tus productos al país, eso está muy bien, ahora cumple con mis reglas, cumple con mis requisitos, cumple con mis estrategias, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esas reglas de acceso que típicamente nos enseñaban en las escuelas, que solamente se quedaban a nivel arancelario, pues ahora también tienen un enfoque comercial, ¿no? Y esto lo podemos ver en la perspectiva de pues el éxito que ha tenido la industria alimentaria como una fuente de generación de divisas para el mercado de Guatemala. Evidentemente Estados Unidos siempre va a ser un mercado importante para ustedes y para nosotros aquí en México. Digo, aquí para ustedes en Estados Unidos representa el 34% del destino de sus exportaciones. En el caso de México representa el 70% de las agroexportaciones, ¿no? Entonces, países como México, como Guatemala, de alguna manera son dependientes de las iniciativas que surgen en este país, porque además pues tienen la ventaja de ser bastante diversa la posibilidad de poder comercializar productos, ¿no? El comercio interregional, por ejemplo, para ustedes es bastante interesante. Está ahí el comercio que tienen ustedes con El Salvador, el comercio que tienen con Nicaragua, el comercio que tienen con México, el comercio que tienen con Honduras. Está, por ejemplo, el comercio con Honduras, que también es importante. Y por supuesto el mercado europeo, ¿no? El mercado europeo donde están Países Bajos, donde está España, donde está Italia como países destinos de sus exportaciones. Algo que es muy interesante es que, por ejemplo, Estados Unidos reconoce que el comercio de alimentos hacia Estados Unidos, después de la pandemia, después de ese terrible año que fue el año 2020, pues está remontando, ¿no? Y estos son buenos datos, estos son datos interesantes que nos permiten saber que pues hay una reactivación económica importante y que esto ha permitido que los productos centroamericanos, particularmente los productos de Guatemala, pues tengan una presencia importante en ese mercado. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que una vez que pasamos la frontera, pues en realidad hay muchos formatos, muchos formatos y muy diversos para poder de alguna manera colocar la oferta exportable, ¿no? Y aquí, pues déjenme comentarles que, por ejemplo, simplemente a nivel de mercados masivos, pues podemos tener desde supermercados, mercados especializados, hipermercados, los stores o tiendas como comercialmente se le conoce en Estados Unidos. Y estos se van especializando después a otros niveles en los cuales ya vamos encontrando, por ejemplo, tiendas de conveniencia, clubes de compra y cash and carry, ¿no? Entonces, estos formatos también tienen sus necesidades específicas de abastecimiento de alimentos, tienen necesidades respecto de presentación, volúmenes, calidad, grado de madurez, especificaciones organolépticas. Algunos de ellos, por ejemplo, que tienen presencia en zonas donde hay comunidades étnicas diferentes del consumidor anglosajón que radica en los Estados Unidos, pues de repente tienen que llevar productos exóticos, ¿no? De repente tienen que llevar frutas y hortalizas, por ejemplo, de la región centroamericana, que van a abastecer necesidades de grupos de consumidores en comunidades en donde hay una preeminencia de origen guatemalteco, salvadoreño, hondureño o mexicano. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, el mercado de los chiles picosos, el de los picantes, pues hoy está teniendo una presencia importante en el mercado de Estados Unidos, a pesar de que sabemos que el consumidor anglosajón en general no consume picantes. Hoy existe un mercado muy específico de este tipo de productos, ¿no? O por ejemplo, el tema de los sabores regionales, ¿no? Los zapotes,
el tema de de las maracuyás, el tema de estos tipos de frutos que típicamente no se conocían o no se conocen en los mercados convencionales de los Estados Unidos, hoy en una presencia importante gracias a la presión que tienen estos grupos sociales. Pero también es importante señalar el tema de los otros formatos de comercialización de alimentos que muchas veces se salen de ese enfoque o de esa perspectiva de la venta en supermercado, de la venta masiva, y que tiene que ver más con la preparación de comida lista para consumo a disposición de los consumidores, ¿no? Y aquí vamos a encontrar pues también cualquier diversidad de formatos, ¿no? Está el food service, la comida casual, la comida rápida, restaurantes elegantes que también se especializan en presentar en ocasiones platillos exóticos, comisariatos, cocinas y centrales, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante señalarlo? Miren, pasa lo siguiente: de este valor general que la agroindustria guatemalteca reporta como generador de exportaciones, generador de divisas para el año 2022, según el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, los grandes grupos de exportación están representados en principio por el tema del café y las especias, las frutas tropicales, por supuesto, el tema de grasas y aceites y el tema de azúcar y confitería, ¿no? Y estos cuatro grupos por sí solos pues representan alrededor del 60% del valor de estas exportaciones. Obviamente hay grupos también importantes como el tema de las bebidas, como el tema de las hortalizas, alimentos preparados, alimentos diversos, jugos y purés y residuos industriales. Pero cuando hablamos de rentabilidad de esta generación de divisas, nos damos cuenta que a lo mejor hay algunos productos que son mucho más competitivos que lo que nosotros creemos, o que los productos que nosotros creemos que son muy competitivos en realidad no lo son, ¿no? Por ejemplo, los despojos animales andan vendiéndose en valores de alrededor de $35 por kilo de producto exportado, ¿no? Y estos son precios implícitos, simplemente dividiendo el valor de la exportación contra el volumen exportado, ¿no? El tema de, por ejemplo, de los cafés, los pescados y mariscos, los cereales, están por encima de los $5 por kilo en promedio, lo cual hace pensar que estos productos son verdaderamente rentables. Evidentemente, pues las cadenas productivas de estos productos no son tan amplios como pudieran ser, por ejemplo, el mercado de frutas o el mercado de grasas y aceites, pero, por ejemplo, pues ya hay una consistencia entre la importancia que tiene la generación de las exportaciones de café y el precio por kilo de estos productos, ¿no? Y luego viene un grupo de productos que andan alrededor de los $4.50 por kilo, en donde están los cárnicos, el tabaco, los materiales de productos cárnicos embutidos, animales vivos y gomas y resinas. Y finalmente vienen todos los demás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si nosotros fuéramos o enfocáramos nuestros esfuerzos comerciales al tema de rentabilidad, pondríamos atención en esas fracciones arancelarias que logran tener esos desempeños, ¿no? Evidentemente esto es pues un análisis muy general y no pretende ser un análisis muy detallado. Seguramente en la categoría, por ejemplo, de frutas existen tarifas arancelarias en donde vamos a encontrar, por ejemplo, productos de altísimo valor, ¿no? Como pueden ser las hortalizas chinas, como pueden ser los productos orgánicos, como pueden ser algunos productos de especialidad. Pero en general, pues estamos viendo que eso también es importante conocerlo, ¿no? Y todo esto, ¿por qué es relevante? Bueno, ya estamos viendo ahí que nos están empezando a poner preguntas en el chat. Los invitamos a que nos pongan sus preguntas en el chat para poder hacer una revisión de estos temas al final de la presentación. ¿Por qué todo esto es importante? Porque detrás de todo este esfuerzo, cuando hablamos de supermercados, cuando hablamos de food service, cuando hablamos de exportadores, muchas veces no nos damos cuenta que atrás de todo esto hay grupos de influencers, así como tal, gente que influye en las decisiones que se toman respecto de qué comprar, cómo comprarlo, dónde comprarlo y a quién comprárselo, ¿no? Obviamente no son influencers que están trabajando a nivel del consumidor final. Digamos que esos influencers son los que encontramos en los medios sociales como YouTube, como TikTok, como Instagram. Más bien aquí me refiero a los influencers que hacen que los supermercados, que los food service, que las cadenas de restaurantes tomen decisiones respecto de cómo van a integrar a sus proveedores en el tema de comercio electrónico. ¿Quiénes son los brokers o los importadores que van a participar en estos esfuerzos? ¿Con qué asociaciones comerciales vamos a trabajar? ¿Cuáles son los departamentos o papeles que van a jugar los departamentos y cámaras de comercio de los diferentes países?
los grupos de incubadoras de negocios, las plataformas de descubrimiento de proveedores, el papel que juegan los mismos comerciantes minoristas, los equipos de compras y los equipos de gestión de proveedores dentro de esos grupos minoristas. Entonces, nos damos cuenta que nosotros tenemos que estar preparados no solamente para hacer una oferta comercial, sino también para trabajar con esos grupos de influencers, como por ejemplo lo que recientemente acaba de hacer Agexport hace unas semanas cuando fueron a participar en el International Fresh Produce Association, Floral and Produce Association Expo and Convention, un evento en el cual se reúne pues lo más nutrido del sector de alimentos frescos, particularmente frutas y hortalizas frescas y productos florales, en donde pues Agexport tiene un booth, tiene un panel de exhibición de los productos de origen guatemalteco y logra a través de estas alianzas con estas organizaciones el poder continuar colaborando con estos grupos de influyentes en el tema del comercio de los alimentos. Y esto evidentemente pues tiene que ver por el esfuerzo que se está dando en innovar en el tema de abastecimiento comercial. Estamos teniendo, por ejemplo, ya la presencia de estándares empresariales para desarrollar estos cadenas de suministros, el tema de análisis de riesgo, y los riesgos que están atendiendo diferentes empresas, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay una preocupación importante respecto del tema de derechos humanos en la base laboral de estas empresas, los derechos laborales que se tienen que atender por parte de los contratantes hacia sus empleados, el tema de salud y seguridad de ese ambiente ocupacional, el tema de bienestar animal cuando estamos hablando de sistemas pecuarios o el tema de recursos naturales cuando estamos hablando de sistemas de producción orgánica. Es decir, pareciera que el tema de volumen, calidad y precio ya no es el único, ¿no? Es decir, por aquí anda inocuidad y nutrición, pero la verdad es que ya es uno más de todos estos aspectos importantes. El tema de protección ambiental que nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en nuestros países, en México y Centroamérica, pues hoy ya es una demanda específica de estos compradores, ¿no? Y por supuesto, a nadie se nos debe olvidar que en este proceso de innovación de canales comerciales, pues tiene que haber forzosamente un incremento en la productividad. Es decir, no se nos puede olvidar que pues estamos ahí haciendo negocios y que esos negocios tienen que ser rentables y por lo tanto tenemos que prevenir y eliminar errores que podamos tener en el desarrollo de estas actividades de exportación, el tema de la integración de la gestión en donde ya no podemos tener un encargado para cada cosa, sino que ahora tenemos que tener personas que tengan versatilidad, que tengan diversidad, que tengan una formación integral que nos permitan atender diferentes temas en una sola perspectiva. Y por supuesto, cuando tenemos problemas de disrupción en la demanda o problemas de picos en la demanda, ya sea al alza o a la baja, pues también estar atentos a esos escenarios, ¿no? ¿Quién de nosotros, por ejemplo, hoy no está monitoreando el tema del tipo de cambio? ¿Quién de nosotros no está monitoreando, por ejemplo, el tema de la disponibilidad de recursos energéticos o simplemente los temas sociales que pues son tan conocidos en nuestros países, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a hablar un lenguaje que parece ajeno, pero que hoy es imprescindible, ¿no? ¿Qué estamos haciendo o cómo estamos trabajando para la generación de datos que nos permitan de alguna manera saber ese desarrollo de estos recursos comerciales y lo que está pensando el consumidor, ¿no? Y entonces ahora el tema del Big Data empieza a tener ya más sentido porque yo necesito trabajar con esos capturadores de información a nivel global para saber cuáles son las tendencias de consumo. Hoy en la mañana me llegó el reporte de Mintel respecto de las tendencias de consumo para el 2024. Y bueno, ni siquiera me dio tiempo de abrirlo porque ya teníamos que presentar esta sesión del día de hoy, pero seguramente ahí vienen datos de qué están pensando los consumidores en Europa, qué están pensando los consumidores en Asia, qué están pensando los consumidores en Norteamérica, qué están pensando los consumidores en países en desarrollo, como pueden ser los nuestros, y entonces esta información empieza ya a tener sentido porque es la retroalimentación que me va a dar para que yo pueda ajustar mis canales de producción. El tema de blockchain, que está tan fuertemente impulsado por Estados Unidos respecto al tema de rastreabilidad, en donde ya se han demostrado algunas ventajas y beneficios de esta estructura, todavía no le encuentran cómo tropicalizarlo porque pues siguen siendo inversiones importantes, ¿no? De millones de dólares para poder acceder a estas redes, pero créanme que pronto va a haber, y de hecho por ahí el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ya está haciendo algunas iniciativas de bajo costo para el tema de rastreabilidad, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene información en la red, en la nube, en las plataformas de datos, en los repositorios, como le conocíamos hace algunos años, y pide que esa información le sea colocada en la nube para poder acceder a estos recursos, ¿no? El tema de inteligencia artificial que viene fuertísimo, vamos a tener un seminario en un par de semanas respecto del impacto de la inteligencia artificial en los sistemas de gestión de inocuidad y calidad. Y por supuesto, algo
algo que pues ya veíamos desde las caricaturas de hace 20 o 30 años, que era la automatización y la robotización, ¿no? En donde ahora tenemos que utilizar estos insumos o estos recursos pues para hacer empresas más eficientes sin detrimento de las características laborales o de los empleados, ¿no? ¿Y quiénes están haciendo todo esto? Bueno, pues aquí está una muy buena noticia, ¿no? Hay grupos que han trabajado fuertemente en la integración de todos estos recursos, por ejemplo, el grupo John Brands, que recientemente acaba de hacer un anuncio para que toda su cadena de suministro se pueda alinear a los estándares de inocuidad y calidad globales, dentro de los cuales está, por ejemplo, el sistema SQF. Subway, que acaba de empezar en Sudamérica, también abrir esa plataforma de captura de proveedores, de desarrollo de proveedores, porque pues se dan cuenta que si bien antes eran esquemas muy cerrados, pues hoy lo que necesitan es diversidad de proveedores, lo que necesitan es diversidad de fábricas, de plantas, de centros de almacenamiento y distribución, de fabricantes de materiales de empaque. El grupo Alsea, por ejemplo, que ha tenido pues años de pesadilla por el tema de la pandemia. Bueno, ¿quién no, verdad? ¿Quién no tuvo problemas en estos últimos años derivados de la pandemia? Bueno, pues Alsea también está reestructurando y reorganizando su cadena de suministro de alimentos, y Sigma, que por ejemplo pues tiene una presencia mundial con todas las marcas que seguramente ustedes conocen, pues también está buscando estas iniciativas, ¿no? Entonces, vean cómo se va alineando de alguna manera todo este esfuerzo que se está haciendo a nivel global, desde las cadenas de supermercados, desde los grandes compradores, desde los grandes retails, desde los grandes proveedores de servicios de alimentos, de las grandes cadenas de restaurantes, hasta casos ya muy específicos que en Centroamérica, que en Sudamérica, que en México están teniendo ya estos resultados, ¿no? Y aquí viene un tema muy interesante, porque visto desde la perspectiva de los esfuerzos que tenemos que hacer en materia de inocuidad y calidad, pues todos sabemos que tenemos que partir con el cumplimiento de la legislación, ¿no? Que tenemos que tener un programa de prerequisitos en donde incluimos las buenas prácticas, los procedimientos operativos estándar, la limpieza y la sanitización, que todos tenemos que trabajar con el HACCP, porque después de 50 años sigue siendo la única herramienta útil para identificar los peligros de inocuidad y poder administrar sus riesgos. Por ahí de repente Estados Unidos sacó una herramienta similar, el HRPC, que son los controles preventivos, pero finalmente pues es el HACCP modificado, ¿no? En lugar de tener 7 principios, simplemente utilizan 6 de ellos y le agregan el tema de rastreabilidad y retiro de productos del mercado. Pero cualquier esfuerzo de inocuidad y calidad necesita un sistema de gestión que le permita hacer la gestión de esa calidad y de todo el sistema administrativo, digamos, del proceso de alcance de esta inocuidad. Y lo mismo pasa en el tema de productividad. Si nosotros vemos desde el punto de vista de ingeniería de procesos, pues siempre vamos a tener una necesidad de organizar, de ordenar, de disciplinar nuestro sitio de trabajo, y por ahí tenemos herramientas como los 5S. Luego vienen las ingenierías, ¿no? Las ingenierías de mantenimiento, las ingenierías de innovación, las ingenierías de valor. Luego vienen los sistemas de eficiencia productiva, ¿no? Como el TPM, el Just in Time, el adelgazamiento de nuestros sistemas productivos, pero finalmente también necesitamos una herramienta que nos permita administrar la gestión total de la productividad, ¿no? Entonces, al final del día, independientemente de cuáles sean las necesidades que tienen ustedes, ya sea de inocuidad o de calidad alimentaria o de calidad productiva, finalmente van a necesitar estas herramientas, ¿no? Y ese es precisamente el beneficio de trabajar con un esquema como el sistema SQF. Nosotros aprendimos hace 20 años que las empresas tenían que buscar un modelo de desarrollo y mejora constante, que partiéramos desde los fundamentos más básicos, más elementales, que los lleváramos a un punto de desarrollo intermedio, que hubiera una certificación de inocuidad incluida, y que por supuesto no nos olvidáramos que los negocios al final son negocios y que necesitan ser rentables, necesitan ser eficientes, necesitan ser productivos, necesitan reducir sus costos y sus mermas y desperdicios, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que nosotros tenemos con esta herramienta llamado Programa de Certificación SQF, donde inclusive a través de sellos de calidad nosotros podemos distinguir los productos certificados con nosotros a nivel del piso del programa. ¿Cuáles son los recursos que ofrece el programa SQF? Bueno, pues tenemos un programa de fundamentos que es específico para sector primario y para manufactura, en donde podemos tener 2 niveles de desarrollo. Seguramente si ustedes han escuchado de Global Markets, de la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, esto es equivalente al Global Markets de esa iniciativa. Nuestro programa Inocuidad, que ha sido reconocido a nivel global desde hace 23 años por la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, el GFSI. Y finalmente nuestro programa de calidad, en donde nosotros ya excedemos o superamos esos requerimientos de inocuidad para ponernos a trabajar de la mano de los ingenieros de proceso y poder tener un proceso productivo eficiente, rentable y productivo, ¿no?
¿Quiénes están utilizando estas herramientas? Bueno, en Latinoamérica ya tenemos, hemos superado ya los 1000 certificados, hemos trabajado ya bastante bien con una presencia regional importante. Obviamente el fuerte de esta presencia está en México y Centroamérica, pero ahora con la oficina que tenemos en Bogotá y en Porto Alegre, pues estamos teniendo una presencia importante ya en el Cono Sur. Obviamente México, por su cercanía a los Estados Unidos, es quien tiene el fuerte de los certificados de SQF, pero por ejemplo Guatemala pues ya tiene una participación importante, está por ahí Honduras también con una participación importante, entonces todo esto está creciendo poco a poco dentro de nuestros mercados, ¿no? Y particularmente en el caso de Centroamérica, al mes de noviembre del 2023, pues Guatemala, Honduras se convierten en los países líderes en el tema de implementación de sistemas SQF. Costa Rica también ha tenido una presencia importante. En Belice, pues hemos triplicado nuestra presencia con relación a hace 2 años, ¿no? Y en Salvador estamos teniendo ya iniciativas también importantes. En Nicaragua, pues por las características que tiene el país, pues vamos un poco más lentos. Panamá todavía bueno, Panamá no tiene una industria alimentaria tan consolidada como pudieran tener los países de la parte norte de Centroamérica, pero de alguna forma pues están también teniendo ese interés en empezar a desarrollar estos esquemas, ¿no? Particularmente en Guatemala, pues aquí queremos hacer un reconocimiento a todas las empresas que están trabajando con nosotros. Seguramente ustedes van a reconocer a algunos de sus proveedores, seguramente van a reconocer a algunos de sus clientes, seguramente algunos de ustedes trabajan o colaboran con estas empresas, con sus corporativos o sus subsidiarias, pero la verdad es que estamos muy orgullosos de saber que hay un interés creciente. Sabemos que vienen otras 4 plantas en proceso de certificación en Guatemala. Es un país que además ha sido base o sede de operación de los centros de capacitación, consultoría y certificación en el sistema SQF, ¿no? Y hablando de estos aliados que nosotros tenemos, pues aquí ustedes van a tener la fortuna de encontrar pues toda clase de prestadores de servicios de todos los niveles, ¿no? Todos ellos son reconocidos por organismos de acreditación. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estos organismos de acreditación, los organismos de certificación permiten tener servicios calificados y de alta calidad en la certificación de sistemas SQF, ¿no? Y aquí van a encontrar nombres pues de mucha presencia global, como pueden ser NSF, SGS, AIB, Merview, que antes todo el mundo lo conocíamos como Siliker. Va a encontrar grupos importantes a nivel regional como Intertech, Six Américas, BSI, DNB. Es decir, aquí vamos a tener para dar y repartir, ¿no? Y por supuesto hay grupos nuevos, grupos locales, grupos inclusive regionales como pueden ser ANSE, SICC, Global Standards, OCETIF, KIMA, que también tienen esa presencia, ¿no? Entonces, ¿qué permite esto? Pues una sana competencia en donde hoy los costos para acceder a estos requerimientos de cumplimiento de certificación para desarrollo de cadenas de suministros, pues se hace mucho más flexible y mucho más accesible, ¿no? Es decir, casi todo el mundo tiene opciones de con quién trabajar y cómo poder trabajar. Seguramente una pregunta que me van a hacer al final es, oye Luis, ¿y cuánto cuesta todo esto? Bueno, pues eso es algo que vamos a poder resolver al final, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que tienen más presencia o que tienen más utilidad respecto del uso que le dan al sistema SQF? Evidentemente, la fabricación de alimentos, ¿no? Es el número 1. Sin embargo, afortunadamente, el sistema SQF tiene la oportunidad de atender grupos específicos de la industria, como son el sector de cárnicos, el sector agrícola, el sector de producción de materiales de envase y empaque de alimentos. Inclusive el tema de los centros de almacenamiento y distribución, la fabricación de alimentos para mascotas, los servicios alimentarios y los programas de fundamentos y otros que también tenemos desarrollados dentro del sistema SQF. Entonces, pues nos da mucha alegría saber que a diferencia de otros competidores, nosotros sí podemos tener participación en programas de producción desde el campo, literal, hasta la mesa, ¿no? Y nuestros auditores, pues por ejemplo, hoy Guatemala pues ya tiene una base de auditores importante. Costa Rica también nos están ayudando mucho a atender el mercado de Centroamérica. Y bueno, pues en Perú, Brasil y otros países estamos en proceso de desarrollar nuevos auditores. México, pues por la demanda que existe de nuestros servicios, pues tienen la mayor parte de los auditores. Pero también déjenme comentarles que hemos podido ser muy eficientes en traer auditores, por ejemplo, de Estados Unidos que hablan español o que tienen familiaridad con las culturas latinoamericanas, y con esto nos permite pues también satisfacer esa demanda. Muchos de las plantas que están certificadas en Guatemala, por ejemplo,
trabajan con centros de certificación o organismos de certificación que tienen oficinas en Estados Unidos. Bien, pues aquí está toda nuestra oferta de servicios. Yo sé que una presentación muchas veces no es suficiente, un PowerPoint muchas veces no es la mejor herramienta, pero pues cuando menos queremos dejarles sembradas esta inquietud, como lo hicimos recientemente con la Cámara de Alimentos de Guatemala, donde tuvimos la oportunidad hace unos meses de tener una presentación presencial en sus oficinas y que pues queremos seguir manteniendo esa apertura de colaboración como lo tenemos ahora con AGEXPORT y que esperamos que en el futuro AGEXPORT pues pueda hacer ese vínculo de comunicación con la industria de alimentos de Guatemala, la industria exportadora de alimentos de Guatemala, con la intención de que pues todo esto se sirva para un propósito noble, que es pues ayudarlos a ustedes a cumplir con las expectativas del sector alimentario en los países de destino de sus exportaciones, ¿no? Tenemos todo un paquete de códigos para el sector primario, en donde podemos encontrar códigos para producción animal, para producción agrícola, para producción acuícola. Tenemos códigos para industria pecuaria, que va desde la producción de alimentos cárnicos, alimentos para mascotas y alimentos balanceados para industria pecuaria. Tenemos los códigos de manufactura, que pues son muy importantes, son de hecho la base central. Inclusive tenemos un código específico para suplementos alimenticios. Tenemos códigos también para la parte de servicios, donde están ahí un requerimiento específico para centros de almacenamiento y distribución, fabricantes de materiales de empaque, que no producen alimentos, pero estos materiales de empaque van a estar finalmente en contacto con alimentos. Y el tema de los códigos de retail y servicios, ¿no? En donde vamos a tener un código específico para venta de alimentos al detalle y para servicios alimentarios preparados para el consumidor. Y la estrella de nuestro programa, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir? La estrella de la mañana. El código de calidad SQF, que es el preferido de las empresas pequeñas, medianas y grandes que están enfocados al tema de productividad, al tema de eficiencia, al tema de rendimientos, al tema de utilidades, al tema de reducción de costos, cosas que hacen que los directores generales volteen hacia el sistema SQF y digan, oye, pues a mí también me interesa eso, ¿no? Es decir, sí me interesa cumplir con lo que me pide el gobierno, sí me interesa cumplir con lo que me pide el cliente, sí me interesa cumplir con lo que me pide el consumidor, pero también me interesa que todo este esfuerzo que estamos haciendo retorne a través de utilidades, a través de reducción de costos, ¿no? Y este código de calidad, pues, puede aplicarse en todas las categorías de alimentos, se puede certificar, pues, prácticamente cualquier planta que tenga un sistema de inocuidad, inclusive que no necesariamente tenga que estar certificado con SQF, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido, pues, tener un reconocimiento importante. Por ejemplo, en el gobierno de Canadá, las certificaciones reconocidas por la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria se consideran como un enfoque moderno para la gestión del riesgo, ¿no? Y eso hace hoy que una empresa que esté certificada en un sistema SQF tenga el reconocimiento automático del gobierno de Canadá para poder ingresar a ese país con la expectativa de que cumple con los requerimientos legales. Y recientemente el gobierno de los Estados Unidos pues nos ha beneficiado con un reconocimiento específico en donde ha reconocido que estas certificaciones pues son también mecanismos que permiten mejorar o facilitar el cumplimiento a los importadores y crear confianza en las cadenas de suministros, ¿no? Entonces, me da mucho gusto compartirles a ustedes la portada de una carta que nos entregó el Departamento de Salud de los Estados Unidos a través de la Agencia de Administración de Alimentos y Fármacos, el FDA, el pasado 12 de julio del año, de este año, del año 23, en donde nos dice que gracias al programa de alineamiento de estándares de inocuidad alimentaria de tercera parte independiente con el programa de regulaciones de controles preventivos de los Estados Unidos, SQF se considera uno de los mecanismos en los cuales se puede reconocer que una empresa que esté certificada con nosotros ha alineado los requerimientos de su sistema de producción con la regla de controles preventivos de los Estados Unidos. Y esto pues para nosotros es una marquita de aprobación, es una marquita de reconocimiento. Estamos muy contentos de que FDA finalmente pues después de varios años de trabajo haya podido abrir la perspectiva de poder aceptar estas certificaciones privadas o certificaciones de organizaciones de la industria de alimentos, en donde SQF pues está jugando este papel importante, ¿no? Entonces, a petición de parte, yo le voy a dejar a Inés más adelante una copia de esta carta para que la haga del conocimiento de los asistentes de este seminario y probablemente de algunas otras empresas de la membresía de AGEXPORT y puedan a lo mejor ver algunos temas que puedan ser importantes para ustedes respecto de el acceso a mercados y el reconocimiento de los esfuerzos que están haciendo ustedes en materia de
de inocuidad. Pues espero que hayamos tenido una presentación bastante interesante para ustedes. Esperamos que tengan preguntas, esperamos que tengan inquietudes. Nos estamos acercando ya al final de esta presentación. Tenemos una página de internet, sqfi.com, en donde ahora sí ya tenemos una interfaz en español que es bastante amigable, que es bastante útil. De repente se nos van algunas palabras porque, pues bueno, los motores de búsqueda y los motores de traducción de esta información de repente nos dan conceptos medio a veces hasta al revés, ¿no? Pero evidentemente, pues sí, el hecho de tener ya la posibilidad de tener una página de internet que tiene una interfaz en español, pues facilita mucho de estos procesos, ¿no? Por supuesto, también nuestras hojas de guía, nuestras hojas de recomendación, los propios códigos SQF están traducidos al español, lo cual permite descargarlos sin ningún problema. Tenemos boletines y alertas a través de una serie de plataformas de intercambio de información actualizada semanal o mensual a través del correo electrónico. Tenemos de repente eventos públicos organizados por el propio Instituto SQF, así como nos está ayudando el día de hoy la Asociación de Exportadores de Guatemala. Y pues esto nos permite también tener una interacción constante con la industria. Y tenemos toda una colección de videos de capacitación y seminarios en línea que pues permite también que ustedes se familiaricen más con el programa SQF. Muchas veces una presentación no es suficiente, pero de repente pues es importante tenerla, ¿no? Esta página de internet, esta es la portada actual, acaba de lanzarse hace 3 semanas y apenas estamos haciendo algunos ajustes respecto de estos conceptos que de repente salen por ahí medio alrevesados, como dicen en mi tierra, pero ya los estamos corrigiendo. Aquí hay un link en la parte superior de la página, cuando entren a esta página, sqfi.com, en donde les va a permitir seleccionar el idioma y van a ver que el segundo idioma que está ahí disponible, pues es el español, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de entrar, pues pueden ingresar a esta página y obtener esta información en su idioma. Es muy importante que sepan que nosotros no cobramos absolutamente nada por acceder a esta información. Es decir, ustedes van a encontrar que toda la información que nosotros promovemos en la página de SQF no tiene ningún costo. Entonces, eso también es una ventaja competitiva contra otros esquemas, ¿no? Porque hay otros esquemas que dicen, bueno, pues sí te doy los requisitos, pero primero regístrate, paga, y con todo gusto a vuelta de correos te mandamos la información. En SQF creemos que, y siempre hemos creído que la base del éxito del conocimiento de nuestro programa tiene que ver con la difusión abierta, amplia y sin restricciones de esta información. Entonces, ninguna información que ustedes van a encontrar de soporte en esta plataforma tiene costo. Algunas cosas que ya dependen de proveedores externos, como por ejemplo cursos de capacitación específicos o capacitación en línea especializada para consultores, capacitadores o auditores de inocuidad, eso sí ya tiene un costo, pero eso ya pues el propio proveedor del servicio establece cuáles son esas características de esos costos y pueden ustedes ver diferentes opciones, ¿no? Lo importante que sepan es que toda la información técnica relacionada con el código SQF, el programa SQF, no tiene ningún costo para ustedes. Y bueno, pues ahora el programa SQF ha crecido. Yo tengo 20 años representando a SQF en América Latina y actualmente estoy a cargo del mercado de México y Centroamérica. Mi compañero Julián Poveda, que está en Bogotá, él nos está ayudando en el tema de difundir esta información para el Cono Sur. Y Paloma Márquez está en Porto Alegre, en Brasil, ayudándonos con el mercado de habla portuguesa. Tenemos también un representante para el mercado de Estados Unidos, Jonathan Lackey, tenemos a Stephanie Sonneveld en Canadá, y nuestra jefecita, chula, Carrie Allen, es nuestra vicepresidenta de Desarrollo de Negocios Globales. Ella está en el estado de Michigan, en la ciudad de Lansing, Michigan, y como vicepresidente del Instituto SQF, pues se encarga de todo el trabajo que hacemos para promover el programa SQF a nivel internacional. Por supuesto, también tenemos oficinas en China, en Japón y en Australia, así que pues esta red de oficinas de soporte permite que pues podamos responder prácticamente todas las preguntas que ustedes tengan en cualquier momento, para cualquier mercado, para cualquier industria de alimentos, ¿no? Estamos en redes sociales, ahí nos pueden encontrar en LinkedIn, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, bueno, ahora se llama X. No tenemos TikTok. Todavía estamos pensando si vamos a abrir un TikTok. Probablemente sí sea una buena idea, sobre todo para atender las necesidades de las nuevas generaciones. Estamos también pensando abrir una plataforma en Instagram. Todavía es algo que no hemos definido, pero por supuesto la página de internet sigue
sigue siendo el contacto más importante, nuestro correo electrónico también. Y pues para quienes deseen establecer una comunicación telefónica, por cuestiones ya muy detalladas o muy específicas, podemos hacer dos cosas: recibir sus llamadas por teléfono a través de la oficina central que tenemos en la ciudad de Washington, D.C., o a través de correos electrónicos establecer una videoconferencia, como por ejemplo la que tenemos el día de hoy con ustedes, ¿no? Y aquí están mis datos de contacto en específico. Mi correo electrónico es lcruz@sqfi.com, y por supuesto la página de internet sqfi.com, en donde pues ustedes van a encontrar bastante información de utilidad para ustedes. Entonces, con esto dejo de compartir la presentación. Agradezco nuevamente a la Asociación Guatemalteca de Exportadores, a Gexport, a Inés Valle por su colaboración y por su interés en poder desarrollar esta actividad, que ya la habíamos pospuesto en una ocasión por temas logísticos, pero ahora pues que tenemos esta oportunidad de interactuar con ustedes, esperemos que hayamos llenado esas expectativas. Ahí les enviaron también una encuesta para que califiquen la presentación. Sean piadosos, por favor. ¿No? No, la verdad es que yo creo que pueden ser temas de bastante interés para algunos de ustedes, y quedamos atentos a sus comentarios y dudas. Muchísimas gracias, Inés. Muchas gracias a Gexport por la colaboración el día de hoy. Ingeniero, muchísimas gracias a usted por haber compartido pues esta mañana la información tan importante para nuestros socios y nuestro público. Recordemos que el tema de la inocuidad alimentaria juega un papel fundamental en el comercio internacional de los alimentos. Los consumidores cada vez están más preocupados por la seguridad de los productos que consumen, y los países deben cumplir con todos estos estándares internacionales para garantizar esa confianza y facilitar ese intercambio comercial. Entonces, Luis, comenzamos con la ronda de preguntas. La primera es: si se tuviera que realizar una ampliación en la planta, pero evaluando el tema, se ve que el baño que se tiene actualmente para los empleados quedaría dentro de la planta donde se lleva a cabo el proceso de fabricación. ¿Qué implicaciones tendría esto? ¿Se puede llegar a implementar controles más estrictos para dejarlo ahí, o definitivamente debe eliminarse ese baño al momento de realizar la ampliación? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta técnica, y la voy a contestar de la siguiente manera. Mire, el programa SQF es un programa, probablemente más adelante tengamos la oportunidad de dar un seminario ya en aspectos técnicos, en aspectos científicos desde la perspectiva que tiene SQF, pero siempre SQF ha pensado que hay niveles de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? No hay dos plantas iguales, no hay dos procesos iguales, no hay dos productos iguales. Y evidentemente los productos frescos, los productos que tienen un mínimo proceso, pues muchas veces tienen un mayor riesgo que los productos procesados, que ya pasaron por un proceso de transformación o de modificación de sus condiciones físico-químicas y microbiológicas, ¿no? Hoy, por ejemplo, supe de un brote de enfermedades asociados a melones frescos, otra vez en Estados Unidos, otra vez con melones mexicanos, otra vez melón cantaloupe. Ustedes saben, México, Guatemala, Honduras han luchado enormemente por mejorar las condiciones de producción, pero algo pasa siempre, alguien se equivoca, alguien toma una decisión equivocada y otra vez nos ponen a todos en la picota de la inocuidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde la perspectiva de SQF? Hacer un análisis de riesgos. El análisis de riesgos nos va a determinar, por ejemplo, ese baño, por ejemplo, si puede tener algún servicio de lavamanos, si puede tener algún servicio de desinfección de manos, si puede tener un utensilio que permita colgar los uniformes para que el personal no entre con los uniformes al baño, pero también va a estar asociado al proceso, ¿no? Evidentemente, si el nivel de riesgo del proceso es muy alto, como por ejemplo un alimento fresco, un alimento que no ha llevado un proceso de tratamiento, un alimento crudo, pues ese nivel de riesgo con ese baño pues es mucho mayor que un fabricante, por ejemplo, de materiales de envase o empaque, o un fabricante de ingredientes que pasan por un proceso de esterilización. Entonces, otra cosa que también pide SQF es que revisemos la legislación local. Hay países que han logrado desarrollar legislaciones muy interesantes, muy específicas en industria alimentaria, y ya tienen muy bien definido qué tienen permitido y qué tienen prohibido. Por ejemplo, en el caso mexicano,
La norma 251 de la Secretaría de Salud dice que los baños no deben acceder directamente a las salas de proceso. Quienes exportan a Estados Unidos saben que no solamente tienen que cumplir con las reglas de Guatemala, sino que también tienen que cumplir con las reglas de Estados Unidos. Y las reglas de Estados Unidos dicen que los baños no deben tener un acceso directo al área de proceso. Entonces, si nosotros partimos de ese nivel de cumplimiento legislativo, tenemos que revisar la legislación de Guatemala, que esa pues no me la sé. Y ustedes me tienen que decir, oigan, en Guatemala se permite que las plantas de proceso tengan los baños con acceso directo a esas salas de producción. Si la respuesta es que no, entonces la propia legislación guatemalteca te impide que lo tengas. Si vas a exportar a Estados Unidos, entonces la legislación de Estados Unidos te pide que no los tengas. Y SQF lo único que te pide es que hagas un análisis de riesgo complementario para que entonces puedas definir cuál es la mejor situación. Pero definitivamente si es un producto o alimento de alto riesgo, como pudieran ser, no sé, cárnicos frescos, pescados y mariscos, alimentos para infantes, suplementos alimenticios, frutas y hortalizas crudas, pues evidentemente las medidas de control de estos servicios sanitarios pues tienen que ser mucho más exigentes y probablemente en algunos casos sí tengas que eliminar ese baño de esa sala de producción. Gracias, Luis. La siguiente pregunta. He escuchado que SQF suele ser más específico respecto a sus requisitos, como el contar con detectores de metal. ¿Es esto cierto? También en las etapas fundamentales de SQF. La respuesta es no, y voy a hacer dos comentarios paralelos a esta respuesta. Una es que efectivamente SQF durante muchos años se vio como un programa muy selecto, ¿no? En donde solamente las grandes marcas, solamente las grandes plantas, solamente los corporativos nacionales o internacionales podían acceder al sistema SQF. Y debo reconocer que ahí nosotros tenemos parte de esa culpa, porque debimos haberle explicado a la industria alimentaria que en realidad el sistema SQF es uno de los sistemas más sencillos, más simples y más prácticos en su aplicación. Nosotros, como yo veo a SQF, es que SQF no es una caja cuadrada en donde si tú no eres cuadrado no entras. Más bien yo a SQF lo veo como una bolsa, en donde cualquier cosa que le pongas adentro de la bolsa automáticamente va a cambiar de forma y se va a ajustar a la forma de lo que le pongas adentro. La herramienta número uno en SQF es análisis de riesgos. Si tú tienes un análisis de riesgos y justificas con ese análisis de riesgos, que es una herramienta técnica científica, que no necesitas un detector de metales, pues no necesitas un detector de metales y el detector de metales no es obligatorio en la certificación SQF. Pero por otra parte, si el nivel de riesgo te dice que las astillas de metal pueden ocasionar un daño significativo al consumidor o pueden ocasionar un daño significativo a la salud de los consumidores, pues entonces tú mismo vas a tener ahí los elementos para poder identificar esas herramientas, esas estrategias de contención de materia extraña. Pero los detectores de metales muchas veces no son la única respuesta. Podemos tener cernidores, podemos tener mallas, podemos tener trampas magnéticas, podemos tener selectores visuales. La misma inspección visual puede ser una herramienta de eliminación de esta materia extraña. Entonces, estamos muy mal acostumbrados a pensar que por el simple hecho de tener un detector de metales, automáticamente mi producto va a ser inocuo en temas de materia extraña. Pero se nos olvida que los detectores de metales no eliminan, por ejemplo, el plástico, no detectan el vidrio, no detectan la madera. Entonces, la complejidad de los sistemas de producción en industria alimentaria son tan grandes que muchas veces decir detector de metal sí o detector de metal no es necesariamente la única respuesta. Tiene que ver con ese análisis de riesgos que tiene que soportar si realmente necesita esa tecnología. Pero si la respuesta es si SQF obliga a que las plantas tengan un detector de metales, la respuesta es no. La respuesta es tienen que hacer un análisis de riesgos y determinar qué impacto pueden tener la materia extraña metálica, por ejemplo, en particular, respecto de los temas de salud pública. Gracias, Luis. La siguiente. Con relación a FISMA, el aplicar los esquemas que maneja SQF representa ya que cumple una compañía con los requisitos del desarrollo de manuales de controles preventivos, es decir, las empresas se pueden acercar a SQF, tomar la formación y prácticamente indicar que ya están cumpliendo con manuales de controles preventivos o cómo se manejaría este tema. Sí, ahí tengo yo experiencia muy específica y debo decirles que efectivamente el sistema SQF contiene en sus requisitos técnicos dentro del código SQF todos los requisitos del programa de controles preventivos para alimentos procesados. Y me atrevería a decir que también incluye todos los requisitos de la regla de productos frescos, el famoso Product Safety Rule de FESMA. También incluye los requisitos para alimentos para animales
y los requisitos para alimentos para mascotas, que también son parte de estas reglamentaciones de FESMA, y también incluye los requerimientos del programa de proveedores aprobados en el extranjero y verificación de proveedores en el extranjero. Bueno, lo que no cubre SQF es el derecho que tiene todo país de inspeccionar la base productiva o la industria alimentaria que le está proporcionando esos alimentos. Es decir, ninguna certificación impide que el FDA haga visitas de sitio, inspecciones de planta, inspecciones de los productos al momento de ingresar a los Estados Unidos, retención de productos para inspección y análisis, o solicitar que los productos sean retirados del mercado. Eso nadie, ninguno, ni SQF, ni BRC, ni FS, ni Global Gap lo va a poder evitar jamás, porque esa es la prerrogativa del Estado. Lo mismo pasa con el gobierno guatemalteco. El gobierno guatemalteco, por ser la autoridad nacional, tiene el derecho de ejercer la ley como lo consideren de mejor manera para proteger los intereses de la población o de los consumidores, ¿no? Entonces, las certificaciones lo que hacemos es facilitar el acceso a esos requerimientos. Sí, efectivamente, SQF es un espejo, específicamente hablando, es un espejo de los requerimientos de la regla de controles preventivos, y también podríamos mencionar específicamente las otras reglas, pero la única que tenemos documentada con una carta específica de FDA que nos dice que así es la de controles preventivos para alimentos procesados. Muchísimas gracias, Luis. Excelente respuesta y excelente que haya remarcado el tema de las inspecciones y también tanto en el país como en el destino en la aduana por parte de FDA. Y por último, ¿cuánto tiempo toma a una compañía regularmente implementar un esquema SQF y existe algún prerequisito para aplicar a las mismas? Sí, muchas gracias, Inés. Diversos niveles de desarrollo de conocimiento de los sistemas de gestión de inocuidad y calidad en las empresas. Hay empresas que han tenido la oportunidad de implementar diversas certificaciones basadas en sistemas ISO 9000 o ISO 14000 o ISO 22000 y tienen una familiaridad con los conceptos de un sistema de gestión. Han enfrentado auditorías y saben lo que implica una certificación y el mantenimiento de una certificación. Hay empresas que, por otro lado, por ejemplo, solamente tienen certificaciones particulares o privadas de empresas que se las ofrecen, como por ejemplo en su momento fue la certificación AIB o la certificación NSF, pero que también tienen de alguna manera familiaridad con estos requerimientos. Hay empresas que solamente cumplen con los requisitos gubernamentales. Si ustedes ya tienen experiencia con una certificación, inclusive, por ejemplo, de la competencia de SQF, como pueden ser FSC, BRC, IFS, Global Gap, Primus GFS. Hacer el switch hacia SQF es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es descargar de la página de internet de SQF los listados de verificación, los checklists de auditoría que les corresponden según el código que les aplique, correr una auditoría interna de comparación de lo que ustedes tienen contra lo que les pide SQF, llenar los espacios que falten o los requerimientos que falten. Obviamente SQF tiene algunas especificaciones propias del sistema y ustedes pueden solicitar a su organismo de certificación la auditoría de certificación y créanme que no van a tener ningún problema. Las empresas que no tienen tanta experiencia en esto, a lo mejor sí van a tener que tomar no solamente esa oportunidad de comparar lo que tienen contra lo que pide SQF a través del acceso a estos listados de verificación, sino que además van a tener que trabajar en el desarrollo de esos programas. Por ejemplo, no todas las empresas tienen un programa de defensa alimentaria, no todas las empresas tienen un programa contra el fraude alimentario, no todas las empresas tienen programas contra alérgenos, que son programas específicos del sistema SQF. Entonces, ahí a lo mejor te vas a tardar de 3 a 6 meses en desarrollar esos procedimientos, documentarlos, ponerlos en marcha y demostrar que están funcionando. Y para las empresas que no tienen ninguna experiencia en certificaciones, que solamente se han basado en los requerimientos oficiales o gubernamentales y que pues de repente tienen ahí una persona que medio se hace cargo de estas cosas, pues el esfuerzo va a ser mayor, ¿no? Y ahí estamos hablando de programas que pueden durar desde 6 meses hasta un año para implementar un sistema. Sin embargo, SQF, como lo vimos en la presentación, tiene diversos niveles de desarrollo. Por ejemplo, una empresa que no tiene ninguna experiencia en certificación de inocuidad y calidad alimentaria puede empezar con el programa de fundamentos de SQF, que es una especie de SQF agilizado, una especie de SQF Express, en donde no te vamos a pedir el 100% de los requisitos, pero sí te vamos a pedir que tengas un mínimo de responsabilidad en la aplicación de esos requisitos que están en esos programas. Y tenemos 2 niveles de desarrollo, el básico, que es el paquete mínimo indispensable que cualquier empresa debería tener en inocuidad, a el intermedio, que ya es un programa mejorado, para que entonces en un año o 2 años
puedas migrar al código de inocuidad con el cual ya quieres demostrar que estás completamente comprometido con el tema de inocuidad. Y la segunda pregunta que venía asociada a esto es, quizás cuando empiezas a familiarizarte con el sistema SQF te das cuenta que tienes que tener una persona encargada del sistema SQF. Pero eso te lo van a pedir en todos los esquemas, inclusive en los esquemas gubernamentales. Siempre tiene que haber una persona que sea la persona que va a interactuar con el oficial a cargo, con el representante gubernamental, con la autoridad sanitaria. Esa persona de preferencia pues tiene que cumplir con una serie de capacitaciones o de conocimientos, ¿no? Quizás podría ser uno de los requerimientos más visibles, pero esos requerimientos los tenemos todos los esquemas de certificación. Todos te van a pedir una capacitación, todos te van a pedir una persona a cargo de todos estos programas. El otro requerimiento probablemente tuviera que ver con el tamaño, pero afortunadamente SQF no hace esa distinción. Para nosotros un sitio de producción que tenga 5 empleados y que estén desarrollando actividad de mínimo proceso, como pudiera ser el empacado de una hortaliza o de una fruta, es tan relevante como una planta de 2,000 empleados que va a procesar carne de ave o embutidos, y que a lo mejor el productor pequeño va a vender a nivel regional o local y la planta de 2,000 empleados va a exportar a varios países. Para nosotros no existe ninguna diferencia. Inclusive las cuotas de registro para los sitios pequeños son también más pequeños comparadas con las cuotas de registro de las empresas grandes. Entonces, en SQF tenemos diseñado esa estructura de servicios de tal manera que no haya ninguna distinción y cualquier empresa puede acercarse a SQF para buscar una certificación del programa de fundamentos, del programa de inocuidad o del programa de calidad. Gracias, Luis. Tenemos una última pregunta. Creo que usted ya la había resuelto, pero la vamos a leer nuevamente. Los fundamentos SQF son certificables y este podría ser un equivalente a una certificación HACCP. La primera pregunta es, ¿el programa Fundamentos es certificable? La respuesta es sí. Antes el programa SQF tenía 3 niveles, el nivel 1, el 2 y el 3. Era muy fácil entenderlo. El programa 1, el nivel 1 era precisamente para micro, pequeñas empresas o empresas que están iniciando con sistemas de inocuidad. El nivel 2 era el programa reconocido a nivel global por la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria y el nivel 3 era el programa de calidad para empresas que están interesadas en productividad, eficiencia, utilidades y costos. El nivel 1 se transformó en el programa de fundamentos y se hizo equivalente al programa Global Markets de la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria. La misma Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, el GFSI, dice que el programa Global Markets no requiere una certificación, pero dentro de la estructura SQF nosotros sí ofrecemos un certificado y es un documento que es expedido después de realizar una auditoría de evaluación por parte de un organismo de certificación aprobado dentro de SQF de todos los que vieron en la lámina. Y nosotros sí ofrecemos un certificado. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de poder superar las expectativas del programa Global Markets, porque en Global Markets solamente te dan una opinión de cumples o no cumples. Nosotros te decimos si cumpliste y con cuánto cumpliste y qué calificación obtuviste de cumplimiento. Y te damos la oportunidad de que ese programa de desarrollo vaya siendo gradual. Esa es la primera respuesta. La segunda tiene que ver con si el programa de fundamentos incluye HACCP. No, no incluye HACCP porque el programa de fundamentos parte de la base de buenas prácticas productivas. Pueden ser agrícolas, pecuarias, acuícolas, de manufactura, de almacenamiento, de producción de materiales de empaque, etcétera, dependiendo de la naturaleza del sitio de producción. Entonces, esas buenas prácticas no incluyen el desarrollo de una metodología de análisis de peligros y establecimiento de puntos críticos de control. Eso lo vamos a encontrar hasta el siguiente nivel dentro de SQF, lo que antes le llamábamos el nivel 2. Cuando pases del programa de fundamentos SQF al programa de inocuidad SQF, entonces el desarrollo de un plan HACCP, de un plan de análisis de peligros y puntos críticos de control, se vuelve obligatorio. ¿Cómo vas a demostrar la inocuidad de tus productos en el programa de fundamentos? A través de un análisis de riesgos, que es distinto del análisis de peligros. El análisis de riesgos es simplemente determinar cuáles son aquellos aspectos que un proveedor o un productor de alimentos debería de cuidar, como pudiera ser, por ejemplo, los residuos de plaguicidas en sus sistemas de producción agrícola, o el tema de los antibióticos o enfermedades zoonóticas en el caso de producción pecuaria, como puede ser el caso de la leche, la miel, huevo fresco. Pudiera ser quizás el tema de los antibióticos
en el caso de productos acuícolas, o en el caso de productos procesados que se certifican bajo el programa de fundamentos, determinar que están cumpliendo con las expectativas, con las especificaciones microbiológicas, físico-químicas y de alérgenos que les requieren sus países a través de sus legislaciones o que les establecen los clientes. Cuando te muevas al siguiente nivel, que es el programa de inocuidad, entonces todo eso lo vas a administrar con un plan HACCP. Muchísimas gracias, Luis, por tomarse el tiempo de leer, de solventar más bien las consultas de nuestro público. Sin duda ha sido una experiencia muy grata para nosotros. Muchísimas gracias por habernos comentado y expuesto lo que representa SQF y la importancia que también puede representar para las compañías involucrarse en sus programas. A nuestro público, pues también más que agradecidos por habernos acompañado, no solo en este webinar, sino que a lo largo del 2023. Esperamos continuar con este tipo de capacitaciones y formación que sin duda forman parte fundamental en un programa o en un proceso de exportación. Entonces, sin más, les agradecemos y les deseamos un excelente día. Que estén muy bien. Hasta Excelente pronto. día. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis.